ArcGIS Pro es una herramienta que nos permite hacer distintos tipos de operaciones sobre distintos datos cartográficos. Sin embargo, el fuerte de ArcGIS Pro y el tema de este video se encuentra en su capacidad de análisis de datos, específicamente datos geoespaciales. Entonces, ¿qué se entiende por análisis? La primera vez que uno ve un mapa, uno empieza a analizar las características y relaciones presentadas. Uno naturalmente empieza a compilar distintos tipos de información al identificar patrones de color o tendencias que después pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Este proceso natural de analizar el mapa y ver las características se considera análisis geoespacial. Entonces, los aspectos visuales, como los que vemos aquí en el mapa del uso del suelo, ayudan a desarrollar un alto conocimiento de las características presentadas. Sin embargo, este no puede contar toda la historia y pues por ende necesitamos más análisis para llegar a la causa raíz de todo lo que observamos. Por ejemplo, aquí en el uso del suelo de Panamá, yo puedo observar que, por ejemplo, la ciudad de Panamá está rodeada de cuerpos boscosos y pastizales. Sin embargo, la ciudad de Panamá como misma no tiene cuerpos boscosos, con excepción de los puntos verdes del Parque Omar y cositas así. Entonces yo podría inferir a partir de esta información que la calidad de aire en Panamá es muy buena. Sin embargo, eso no es así, dado que pueden haber carros dentro de las áreas muy concurridas y eso puede disminuir la cantidad, mejor dicho, puede disminuir la calidad del aire. Entonces, en resumidas cuentas, el análisis espacial es la manera en que las personas ven el ambiente que nos rodea. Entonces, ¿cuáles son uno de los beneficios del análisis? El análisis nos permite saber dónde se encuentran los puntos de interés, saber cómo se relacionan e inferir qué acciones tomar. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano podría ser el de la calle. Uno no se ubica a través de solo los caminos físicos de la calle, sino que también existen referencias externas, como por ejemplo casas, entidades del gobierno, negocios, librerías. Y esto nos puede dar una idea de cómo llegar al lugar que queremos. Es de esta manera en la cual nosotros navegamos la ciudad. Y este es se puede decir, un modelo crudo del análisis geoespacial. Así como también hay áreas verdes y escuelas. Entonces, para ilustrar mis puntos, por ejemplo, podemos tener el caso de la salud pública. Queremos identificar, por ejemplo, hay una relación entre la distancia de los hospitales y las escuelas municipales. Entonces, el alcalde de nuestro corregimiento, digamos, quiere asegurarse de que todas las escuelas, estén a cierta distancia de los hospitales para, en cualquier caso de emergencia, que los estudiantes, en caso de alguna emergencia médica, puedan tener acceso rápido al hospital. Entonces lo que se puede hacer es ver cuál es el radio de cobertura, un radio de cobertura físico para cada hospital, y ver cuáles escuelas dentro del corregimiento están dentro de esa cobertura, dentro de ese radio de cobertura. Entonces, como se puede ver aquí, no todas las escuelas están dentro del radio de cobertura de los hospitales. Entonces, por ende, se puede decir que hace falta un hospital que le brinde servicios a esa escuela. Entonces el corregimiento puede planear la construcción de un nuevo hospital cerca de esa escuela para que esté dentro del radio de cobertura de ese hospital. Entonces el análisis espacial en este caso nos ha permitido proteger a los ciudadanos, específicamente a los estudiantes, mejorar los sistemas de salud pública y mejorar los desenlaces de las situaciones de emergencia. Otro ejemplo que podemos mencionar es el ejemplo de la logística. Se puede tener que, digamos, una empresa que tiene un centro de distribución quiere asegurarse de que las entregas no tarden más de cierto rango de horas, que las entregas no tarden cierta cantidad de tiempo en ser entregadas. Entonces, por ejemplo, se podría decir de que esta bodega tiene cierto rango de cobertura o cierta área de cobertura. Entonces, digamos que dentro de esta área las entregas no pasan de más de 4 horas. Sin embargo, se ha visto de que las áreas
las áreas que necesitan de los servicios de esta distribución de esta bodega no tienen cobertura. Entonces la compañía en este caso puede determinar de que se necesita otro centro de distribución en otro lado de la ciudad para generar dos rutas de distribución. Entonces en este caso se van a tener dos coberturas, dos rutas de distribución que van a eficientar la entrega de los productos para estas localidades. Entonces el análisis espacial en este caso nos ha permitido mejorar la eficiencia de los centros de distribución, aumenta la satisfacción de los clientes y aumenta los ingresos para las compañías. Entonces estos han sido ejemplos ilustrativos de lo que es el análisis espacial en este caso. Entonces, para formalizar un poco las cosas, se tienen 6 tipos de categorías, 6 tipos de análisis. El primero es la proximidad. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, este era un caso de proximidad. Se analiza en base a la distancia entre entidades o entre objetos de interés. Por ejemplo, qué tan cercano estamos ahorita en este momento hacia el aeropuerto. También existe la categoría de superposición. Este consiste en ver y analizar los 3 atributos que se traslapan entre sí. También podemos recitar el ejemplo de las escuelas. Si nos fijamos, el área de cobertura de los hospitales era básicamente una superposición con la localización de las escuelas. Entonces, otra ilustración podría ser qué edificios se encuentran sobre una falla tectónica. Eso puede servir para hacer análisis de riesgos para cuando existan temblores. También hay un análisis de redes, y este es analizar en base a un sistema de interconexiones. Entonces, geográficamente, ese sistema usualmente son las calles y las vías de transporte. Una ilustración para este tipo de proceso podría ser cuál es la mejor ruta hacia una ferretería o alguna otra especie de punto de interés. También está el análisis estadístico, que nos permite cuantificar distribuciones espaciales usando la estadística. Una ilustración de podría ser cuántos centros médicos por cada escuela hay en el distrito. Y también existe el proceso de análisis tridimensional, y es analizar en contexto 3D. O sea, aquí hay que utilizar la cobertura física de cada uno de los objetos de interés. Y pues un ejemplo podría ser cuál es la sombra causada por un edificio. Este es muy útil, digamos, antes de la construcción, para saber si la sombra de este edificio va a causar una pérdida de luz en algún lugar donde era sensible la luz. Y también, por último, existe el análisis temporal, que nos permite analizar con base al tiempo, para ver razones de cambio con el tiempo. Y, por ejemplo, como un ejemplo que podríamos deducir es qué tanto han subido los niveles del mar en los últimos 10 años. Entonces ahora vamos a ejecutar estos tipos de análisis. Vamos a ver cómo ejecutar estos tipos de análisis usando ArcGIS Pro. Ahora voy a mostrar cómo accesar a las distintas herramientas que tiene ArcGIS Pro para hacer análisis geoespacial. Pero antes que eso voy a explicar qué es lo que tenemos aquí en el mapa. Aquí en el mapa tenemos una distribución sociopolítica de varias regiones, y los puntos rojos son las estaciones de bomberos que existen en estas regiones. Entonces, o sea, digamos, lo que nos podría interesar de esta distribución podría ser cuántas estaciones de bomberos hay en cada región, o a qué región pertenece cada una de las estaciones de bombero. Entonces, ¿cómo accesamos a las distintas herramientas que ofrece ArcGIS Pro para hacer análisis de datos? Bueno, primero nos vamos a venir aquí a Análisis, a la pestaña de Análisis, y aquí vamos a ver el botón de Herramientas, o si lo tienes en inglés, Tools. Entonces aquí van a ver distintas cajas de herramientas, le vamos a decir, para hacer distintos tipos de análisis. Pero ahorita lo que nos interesa es geoanálisis o análisis espacial, y para eso nos vamos a ir aquí a esta caja de herramientas que dice Analysis Tools o herramientas de análisis en español. Entonces aquí podemos ver nombres familiares. Aquí están 3 de las 6 características de las cuales hablé anteriormente. Como podemos ver, aquí hay 2 tipos de superposición. Hay datos de proximidad, hay análisis de proximidad y de estadística. Extraer más selección. Uno manualmente selecciona los datos que quiere extraer, y esto pues va a extraer los datos y generar una nueva capa.
Y esto es algo que se me olvidó decir. Cada herramienta de geoprocesamiento va a generar una nueva capa con los datos ya procesados. Esto puede ser una nueva capa gráfica, los datos pueden estar guardados en una tabla de atributos, que son las tablas que definen directamente las características de la capa. En este caso las regiones están asociadas a cierto identificador dentro de la tabla de atributos. Entonces se hace fácil y necesario tener una tabla de atributos pues, para identificar cada elemento que existe en la capa. Entonces así es como funcionan cada una de las funciones de geoprocesamiento que tiene ArcGIS Pro. Entonces, como decía, nos pueden interesar esas dos preguntas, como por ejemplo cuántas estaciones de bomberos hay en cada región, o a qué región pertenecen cada una de las estaciones de bomberos. Entonces, para responder a la primera podríamos utilizar es una pregunta estadística: ¿cuántas estaciones existen por región? Entonces podríamos utilizar alguna herramienta dentro de estadísticas, y hay una herramienta que específicamente hace lo que busco, que se llama Summarize Within, que también en español se llama resumir por dentro. Entonces le damos clic a la herramienta y toda herramienta de geoprocesamiento dentro de ArcGIS nos va a pedir distintos parámetros. Entonces en este caso el primer parámetro es polígonos de entrada. Entonces polígonos de entrada se refiere a, como estamos hablando de un mapa, estos polígonos representan en la vida real áreas discretas. Entonces, o sea, como lo que nos interesaba, la pregunta original era cuántas estaciones de bomberos hay en cada distrito. Entonces el área que nos interesa, y en este caso es la única porque es la única capa vectorial, tenemos que utilizar esa capa. Entonces como segundo parámetro es cuál es el parámetro que nos interesa, cuál es la característica que nos interesa saber que existe dentro de este polígono delimitado. Entonces dentro del segundo parámetro vamos a poner las estaciones de bomberos, y la capa de salida pues le vamos a poner nada más Summarize, y ya una vez tenemos esto le podemos dar en correr. Entonces ha terminado el procesamiento y vemos que se ha generado una nueva capa. Entonces si nosotros vamos a la tabla de atributos de esta capa y ordenamos por descendiente, vamos a ver que efectivamente ha determinado la cuenta de las estaciones de bombero dentro de la capa específica. Como podemos ver, el distrito número 3, el distrito número 4 y el distrito número 1 son los polígonos que más estaciones de bomberos tienen dentro del mismo. Entonces este ha sido un breve ejemplo de esta herramienta que nos permite saber cuántas características o cuántas entidades existen dentro de un polígono específico o de una área específica. También podemos extender este concepto a, por ejemplo, determinar a qué distrito pertenece cada una de nuestras estaciones de bomberos. Y para eso vamos a necesitar otra herramienta que hace precisamente esa función. Podemos utilizar la otra herramienta que es de intersección. Entonces, intersección hace exactamente lo que dice el título. Mira cuál es la intersección entre distintas capas. Entonces, en este caso, la capa de bomberos, nos interesa saber a cuál distrito pertenece. Entonces, funciona de la siguiente manera. En este caso es muy intuitivo porque la capa que tiene área es la capa de distritos, y la capa que es puntual es la de bomberos. Entonces el resultado de intersección nos va efectivamente a decir qué estaciones de bomberos están dentro de cada distrito. Entonces aquí, como siempre, tenemos distintos parámetros, y aquí pues solemos utilizar dos parámetros.
los distritos y las estaciones de bomberos. Y pues le damos un nombre. Y esto es tan fácil como seleccionar las características o las capas que nos interesan y le damos le damos en correr. Entonces aquí efectivamente, ya cuando abrimos la tabla de atributos, vemos efectivamente a cuál pertenece cada una de las estaciones. Entonces cada estación tenía un identificador y pues cada distrito también tenía un identificador. Entonces efectivamente podemos ver de que, por ejemplo, esta estación dice que pertenece al distrito 1 y efectivamente este es el distrito número 1. Y bueno, esa sería aquí concluiría esta pequeña demostración en cómo utilizar los distintos herramientas de geoprocesamiento que ofrece ArcGIS Pro.